Esta ciudad es conocida como la ciudad eterna, pues ha sido uno de los focos de la historia de la humanidad durante más de 2000 años. Sus calles rebosan de romance e historia. Su gastronomía es deliciosa. Y es el hogar de la Iglesia Católica. Acompáñenme a conocer esta ciudad y sus alrededores. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Bienvenidos a Roma y al Vaticano. Se tu togli la pesceola e tu vai, e tu vieni sempre lo pesce al mare terra. Se ci picchi la fantasia mi pisciuli e la figlia mia. La, pesce fritta battala. Ue compagno con la manica giaccata. Oh mamma, pesce fritta baccalà. Mi voglio una yacht che mi voglio maritare. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, maritare. Bueno, mis chamos, les cuento un poquitito cómo van a llegar desde el aeropuerto de Fiumicino hasta Roma. Tienen que utilizar el tren Leonardo Express, aunque hay otras opciones de trenes, pero son un poquito más lentas, que en 32 minutos llega hasta la estación de Termini, que está en todo el centro de Roma. También tienen la opción de autobuses, son un poquitito más baratos, pero igual son caros. La desventaja es que, bueno, puede haber tráfico. Las veces que yo he utilizado el autobús no he tenido tráfico, pero sí que puede haber. Así que tienen esa desventaja. Y nada, igualmente los llevan justo a la estación de Termini y los dejan afuera. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric. La mejor forma de moverse por Roma es a pie. Sin embargo, si tienen el tiempo ajustadito, tendrán que utilizar el metro, que tiene la particularidad que es bastante pequeño para ser el metro de una capital de un país europeo. Sin embargo, esto tiene una razón, y es que cada vez que excavan encuentran ruinas, encuentran yacimientos y tienen que parar las excavaciones. Así que ha sido muy difícil construir el metro de Roma, pero ahora lo voy a utilizar para ir a nuestra primera visita de este paseo. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Roma. El sitio se llama Roma Private Rooms. Está muy bien ubicado, está cerca de la Basílica de San Juan de Letrán. Está bastante grande, tienes por allí un armario, tienes televisión, la cama, tienes microondas, cafetera, y por acá tenemos el baño, que está bastante bien y tiene muy buen precio para los precios de Roma. Oigan, mis chamos, voy un poco tarde al museo que les quiero mostrar, que es uno de los más importantes de Roma, que no lo he podido conocer en las otras oportunidades que he venido, así que estoy muy emocionado de verlo. Así que bienvenidos a la Galería Borghese. La Galería Borghese se encuentra dentro de la Villa Borghese, uno de los parques históricos más bonitos de Roma. Construida a inicios del siglo XVII por Flaminio Ponzio para ser la villa suburbana de la familia Borghese Pinciana y albergar su extensa colección de cuadros, especialmente de Caravaggio, y exponer las espectaculares esculturas de Gian Lorenzo Bernini, del que la familia Borghese fue mecenas. En la Galería Borghese van a encontrar varias obras de Bernini, entre las que destaca esta que está detrás de mí, que es el rapto de Proserpina por parte de Plutón, que es una verdadera maravilla, pero hay otras también bien interesantes.
Miren mis chamos, detrás de mí pueden ver otra de las obras maestras de Bernini expuestas acá en la Galería Borghese, que es el David de Bernini, una belleza de escultura y que dicen que es un autorretrato del escultor. Los salones de la galería están llenos de preciosos frescos que sorprenden tanto como las colecciones, aunque el más impresionante es el Salón Mariano Rossi, pintado por este artista entre 1775 y 1779, y en la que se celebra la civilización romana, mostrando a Rómulo, el fundador mítico de Roma, siendo recibido por Júpiter en el Olimpo. Otra de las obras cumbres de Gian Lorenzo Bernini es Apolo y Dafne, que relata el momento exacto en el que Apolo rapta a Dafne y esta se convierte en hoja de laurel. Incluso si ven los dedos de las manos y de los pies, van a ver cómo se van convirtiendo en ramas. Está impresionante el realismo. La espectacular pinacoteca de la Galería Borghese expone la colección de pinturas de la familia, donde destacan cuadros de Caravaggio, pero también de Rafael Sanzio, con el traslado de Cristo y la Dama del Unicornio. Y Tiziano con la famosa obra Amor Sacro y Amor Profano. Oigan mis chamos, la Galería Borghese está espectacular, vale muchísimo la pena, las esculturas y las pinturas están increíbles y a pesar de que hay muchas cosas, no es tan grande, así que en 1 hora y media, 2 horas pueden verla tranquilamente y es el tiempo que les dura la reservación. Tienen que reservar online la entrada porque hay cupos limitados, porque es muy pequeño el museo y se agotan con mucha antelación. Nosotros lo intentamos comprar con creo que 3 semanas en temporada baja y casi no encontramos, incluso tuvo que entrar uno a un tour y yo entrar en otra hora, así que reserven con antelación este museo porque es muy popular, se agotan las entradas y luego no hay cómo entrar a ver. La gloria máxima de Roma se encuentra en su centro y es la Fontana di Trevi llena de luces en la noche. Oigan mis chamos, me estoy muriendo de hambre, así que vinimos a una pizzería que ya les he mostrado antes, que ya he probado y que me ha gustado las veces que he venido y está bastante famosa porque los precios han subido y hay un montón de gente en la fila. Se llama Pizza in Trevi, está justo al frente de la Fontana di Trevi. Durante verano tiene mesitas de las que pueden ver como de ladito la fuente y nada, me voy a comer una pizza a ver qué tal está ahora. Las veces que he comido me han gustado, vamos a ver si ahorita también. En Roma tienen que recorrer todas sus plazas porque todas son preciosas y hay muchísimas cosas interesantes para ver. Esta en la que me encuentro es la famosísima Piazza del Popolo, una de las más importantes históricamente de Roma, ya que esta era una de las puertas de entrada a la ciudad. Aquí pueden ver un obelisco egipcio que fue traído del Circo Máximo hasta acá durante el siglo XVI. Aquí también se encuentra la famosa iglesia de Santa María del Popolo y estas dos iglesias que están detrás de mí, que parecen gemelas, pero que en realidad no lo son. Y buena parte de las reformas de esta plaza fueron hechas por Bernini. Aquí en la Piazza del Popolo se encuentra la iglesia de Santa María del Popolo, que es una de las más bonitas de Roma. Sin embargo, siempre la he encontrado cerrada. Hoy, de casualidad, la encontré abierta, estaba todo el mundo ya saliendo y ciertamente aún adentro está en obras de restauración, pero está bien bonita. Si pueden, vengan a verla.
La siguiente plaza que van a encontrar en el camino es la Piazza de España, posiblemente la plaza más famosa y fotografiada del mundo, y donde se conservan algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, como la escalinata que llega a la iglesia de la Santísima Trinidad del Monte, que fue construida en el siglo XVIII, y la fontana de la Barcaza, que tiene en su construcción varias abejas que simbolizan el linaje del Papa que las mandó a construir. Esta plaza es el centro de la Roma no arqueológica, es decir, de la Roma ya organizada, y además está llena de tiendas de mucho lujo como Dior, Dolce & Gabbana, creo que vi por ahí Cartier, así que si van a comprar por aquí, vengan preparados. Y como ustedes saben, mis chavos, me encanta el gelato y me vine a comer uno cerquita de la Fontana di Trevi en una gelatería que se llama Antonietta Cecere. Está muy buen precio y esto se ve divino. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figli mie, cutte dare, mamma. Y subiendo por unas escaleritas pueden llegar a la Piazza del Quirinale, una de las más importantes de acá de Roma, porque se encuentran algunos palacios importantísimos como este que está por acá, que es nada menos que la sede de la presidencia de Italia, además de que hay un precioso obelisco, otro palacio, pero también unas vistas espectaculares de la Basílica de San Pedro. Otra fuente preciosa acá en Roma se encuentra en la Piazza Barberini, y es esta belleza que ven detrás de mí, que es la Fontana del Tritone, que fue diseñada nada menos que por Bernini. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figli mie, cutte dare. Y cerquita de la Plaza de España van a encontrarse esta bella columna, que es la columna de la Inmaculada Concepción, uno de los puntos más bonitos de la ciudad. E dove ne amate tu martire. Se ci pigli la fantasia mi batta di la figlia mia. Uè mamma, me voglio maritare. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscia fritta baccalà. Me voglio una maiotta. Los romanos acostumbraban a erigir enormes columnas que conmemoraban sus victorias en las distintas batallas que tenían, y aquí hay una de las más bonitas de la ciudad, la columna de Marco Aurelio, pero hay otra mucho más impresionante. Figli mie, cutte dare, mamma mia, pensarci tu. Se te piglio polizia, e tu va, e tu vieni sempre scoperto. Si quieren ahorrar un poquito de dinero en Roma, tráiganse su botellita reutilizable y llénenla en estas fuentes que tienen por acá, que están en todas partes de Roma. Piscia fritta baccalà. Uè comba, una scopetta c'è cioccolata. Oh comma, gamma voglio maritare. Y el gelato del día nos los vamos a comer en la gelatería Giolitti, una de las más famosas de Roma. Me pedí nocciola y fresa y está buenísimo. Bella baccalà. Oh mamma, piscia fritta baccalà. Me voglio una maiotta che me voglio maritare. Una de las iglesias barrocas más bellas de Roma es la iglesia de San Ignacio de Loyola, construida en 1626 y que se ha hecho muy famosa gracias a los espectaculares frescos del techo que narran la gloria de San Ignacio y que pueden verse sin esforzar el cuello, pues han instalado un espejo en el centro de la iglesia. Una maiotta che me voglio maritare. Roma, una maiotta che me voglio maritare. Muy cerquita del Panteón de Agripa se encuentra la iglesia de Santa María sopra Minerva, que dicen que fue construida encima de un templo de Minerva, así que por eso tiene este nombre. Esta iglesia tiene la importancia de que es la única iglesia de estilo gótico que hay en toda Roma, pero también muchas de sus capillas están decoradas en estilo barroco, muy bonitas. Además, aquí también se encuentra la tumba de Santa Catalina de Siena, que es considerada la patrona de Roma y una de las patronas de Europa.
También en el centro de Roma se encuentra el Panteón de Agripa, el edificio romano mejor conservado del mundo y que hoy es una iglesia. Tiene la particularidad de ser la primera cúpula de hormigón que se construyó en el mundo y 2000 años más tarde sigue siendo la más grande jamás construida. Hasta hace poco la entrada era gratuita, pero ahora hay que pagar. Con 50 metros de frente, la Fontana di Trevi es posiblemente la fuente más bella de Roma y para mí la más bella del mundo. Fue construida entre 1732 y 1751 por Nicolás Salvi. Representa a Océano domando a las aguas. Oigan, mis chavos, si quieren disfrutar de una espectacular vista de la Fontana di Trevi, tienen que subir a la tienda United Colors of Benetton y van a tener esta bellísima vista de la fontana. Está espectacular. Mi plaza favorita de Roma no es otra que la Plaza Navona, posiblemente la más bella del centro de Roma. Sus tres preciosas fuentes llenan de movimiento y armonía el enorme espacio. En los extremos, las fuentes del Moro y la de Neptuno, dominando la escena la maravillosa fachada de Santa Inés en Agonía de Borromini, y frente a ella la espectacular fuente de los Cuatro Ríos, representando al Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata, considerados los ríos más grandes del mundo en aquella época. Muy cerquita del Coliseo tienen que visitar la iglesia de San Pietro i Vincoli, una iglesia que fue construida en el siglo III para resguardar las cadenas con las que fue encadenado San Pedro al momento de ser encarcelado. El interior de la iglesia es hermoso, hay muchísimas pinturas en las paredes y en los techos. Sin embargo, por lo que es más famosa es porque aquí se encuentra el famosísimo Moisés de Miguel Ángel, que forma parte de la tumba del Papa Julio II. Este edificio blanco hermosísimo que ven detrás de mí se llama el Monumento Vittorio Emanuele II, que es uno de los altares de la patria acá de Italia, y les debo confesar que a mí me encanta, pero a los romanos no les gusta mucho. El Coliseo se llamaba originalmente Anfiteatro Flavio, ya que fue construido por la dinastía de los Flavios, precisamente para tener una mejor imagen ante sus súbditos. Este anfiteatro fue terminado en el año 80 y dicen que fue construido gracias al botín traído desde Jerusalén luego de las campañas que libró Tito en esta ciudad. Es enorme, tiene más de 150 metros de largo, 140 metros de ancho y 48 metros de altura, y dicen que se necesitaron 300 toneladas de hierro para nada más hacer las grapas que unen las piedras. En la mañana había luchas de animales, a mediodía ejecuciones públicas y en la tarde luchas de gladiadores.
Miren, mis chamos, aquí pueden ver algunos grafitis que hacían los espectadores en los ensolados del Coliseo. Están muy bien elaborados, ¿eh? Y están en mármol. El expolio de los materiales del Coliseo duró hasta el siglo XVIII, cuando el Papa Benedicto XV lo declara lugar sagrado gracias a la sangre derramada acá por los mártires del cristianismo, y en ese momento pasa a tener una nueva importancia. Luego, en el siglo XIX, pasa a formar parte del Estado italiano, y durante el Viernes Santo se realiza una misa aquí muy importante en la que asiste incluso el Papa. Entre los foros romanos y el Coliseo van a encontrar el Arco de Constantino, un arco que está precioso y que está lleno de relieves que la verdad es que tienen menos calidad que los anteriores, ya que en este periodo el arte romano se encontraba en declive, pues fue construido aproximadamente en el siglo IV, es decir, ya se estaba acabando el Imperio Romano. Y después de visitar el Coliseo, vinimos a visitar los foros romanos, que fueron el centro de poder de la Roma imperial durante 1000 años y hoy son el conjunto arqueológico más importante de toda Europa. Aquí se van a encontrar muchísimas edificaciones y ruinas principalmente que representaban los antiguos templos y basílicas que rodeaban todo el espacio del foro, que era ese espacio rectangular que está allí. Hay varios arcos como el arco de Tito, luego está el arco de Septimio Severo y varias iglesias que se han construido utilizando los restos de los antiguos templos y basílicas de la zona. Miren, esta iglesia fue construida en las ruinas del templo de Rómulo. Y estas puertas de bronce son originales de época romana, incluso las cerraduras aún siguen funcionando. Oigan, hay demasiadas cosas para ver en el foro romano, así que les voy a ir poniendo por acá los nombres de algunos de los edificios que no les voy a estar dejando comentarios, pero hay muchísimo, muchísimo para ver. Uno de los templos más conocidos de acá del foro es este que se encuentra detrás de mí, que es el templo de Castor y Pollux, del que quedan nada más estas tres enormes columnas en pie. Miren, detrás de mí se encuentra el espectacular templo de Antonino y Faustina, que fue construido en el año 141 después de Cristo por Faustina para conmemorar la muerte de Antonino. Como pueden ver, este templo fue reutilizado para construir una iglesia, la iglesia de San Lorenzo, y luego el Papa Urbano V agarró los materiales de construcción de dentro de la iglesia para restaurar el palacio de San Juan de Letrán. Uno de los templos más antiguos de Roma es este, el templo de Saturno, que se encuentra justo a los pies de la colina capitolina. Y con estas vistas del foro romano quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Roma, que sigue siendo mi ciudad favorita en todo el mundo. Muchas personas vienen hasta la Fontana di Trevi para lanzar una moneda detrás de su hombro y desear la suerte de volver a Roma, y yo creo que no es cuestión de suerte, y es que esta ciudad enamora tanto que siempre después de que la pisas hay que volver. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.